esto parece un poco paradójico, pero cuando nos juntamos a hacer cosas, creo que muchas de nuestras ideas, y de hecho los dos primeros cortos y la peli, nacen mucho de un proceso de reflexión en torno al cine en sí mismo. No ya solo de herencias que puedes tener, ni de buscar padres y pues nos llamamos los hijos, es que no va por ahí, ¿no? Eso fue una cosa más fortuita. Lo que sí que era como reflexionar. Como también nos unimos a hacer cosas, a pesar de que ya nos conocemos hace tiempo, nos unimos un poco por la frustración que sentíamos en torno al medio, pues sí que era como coger esta obra y desmenuzarla, luego en nuestro siguiente corto otra reflexión distinta y luego los materiales. O sea, es como que nuestras primeras pelis son muy del proceso y muy de pensar, ¿no? Y de responder una pregunta que solo se puede responder con el rodaje y sí, ¿qué pasaría esa pieza, ¿no? Sí. Y a veces el resultado tampoco es un resultado como tal, simplemente en el acto de intentar responder a la pregunta pues, de qué pasaría si hacemos una segunda parte del Sol del Membrillo y cogemos el cuadro y lo robamos y vemos qué hace la naturaleza, o en el siguiente corto de qué sucede si sustraemos la figura humana de estos exteriores emblemáticos del cine español que de alguna manera han quedado un poco anulados por el propio sistema de producción industrial del cine de ficción que hay en España. Y sí. Fuimos a grabar varios fines de semana y nos lo pasamos muy bien, y sobre todo tengo asociado el hecho como de estar haciendo algo que no sabíamos muy bien qué iba a ser, y yo me acuerdo que además me fui de viaje y cuando volví ya estaba hecho, o sea, no estuve en el proceso de montaje, y cuando lo vi realmente fue como un regalo, fue como una sorpresa, fue como... Nunca hubiera creído que esto iba a ser esto. Esto iba a ser esto, y me gustaba mucho. Y podía verlo casi como desde fuera, como si no lo hubiera hecho yo. Y el verlo tan desde fuera, pero sentir que me gustaba y que quizá estaba inaugurando una línea de trabajo que podía ser fructífera, pues estaba asociado sobre todo sensaciones, imágenes, pero de la propia experiencia. Me gustó mucho el elemento sorpresa, ¿no? El descubrir que el montaje, que es una cosa que desde entonces nos pasaría siempre, excepto en el segundo, el elemento sorpresa del montaje, ¿no? Saber que tú estás recopilando una serie de imágenes y tienes una idea que se va a subvertir, que ojalá no, tampoco es que estemos grabando pensando, va, esto luego... Pero sí que... Bueno, en realidad sí. En realidad sí. Pero sí que fue eso, ¿no? Decir, ¿qué tenemos? Cómo el proceso nos había destruido un poco la propia idea y cómo él es capaz de sobrevivir a tu idea inicial. Y eso, despojarte de tus ideas, eso está muy bien. Porque luego se establecen muchas conversaciones, las conversaciones previas al rodaje, las del rodaje y las de montaje. Se nos ha vuelto a ir un poquito. No, joder, no, mejor baja de esto. Es que esto está desplegado del todo, ¿no? Baja de ahí un poco. Ahí, espera, y corrijo un poco de esto. Vale, ahí. Ciérralo. Pues así, ¿no? Así yo lo veo bien. Sí. Realmente nos pareció sorprendente que nos programaran junto al Sol del Membrillo, delante de la película, y encima en la nota de prensa lo citaron como una obra que, entre otras muchas, que reverencia la obra de Erice. Nuestra intuición es que no entendieron bien nuestro cortometraje, o simplemente les pareció que igual encajaba simplemente bien porque trataba sobre el Sol del Membrillo y tampoco le dieron más vueltas. A ver, nosotros no es que estemos ni con esa película, ni por nuestros gustos, ni actitudes de cine, no es que estemos en contra de Erice ni lo que él hace. Pero sí que es verdad que al hilo del Sol del Membrillo y a través de José Luis Guerín y una serie de documentalistas, sobre todo radicados en Barcelona y Cataluña, digamos que ese tipo de cine, de mirada más o menos pura, nostálgica, pictórica también, esa mirada hacia el entorno, ¿no? Muy naturalista, como que nos parecía que se había convertido en un poco una fórmula. Como que aparecían películas un poco clónicas entre sí,
y es un poco, pues eso, un cine como muy esencialista, un cine que yo se lo he escuchado en palabras de Aguerín, ¿no? Que él y parte de la gente asociada a él pues buscaban una especie de filiación con los Lumière, ¿no? Con los pioneros del cine, claro. Como si las vistas Lumière supusieran una mirada como incontaminada, como muy directa, ¿no? Y la idea de que cuanto menos intervención haya en el encuadre y en la puesta en escena, pues más favoreces que de repente un suceso de la naturaleza o la propia realidad te sorprenda con algo, ¿no? Entonces, en el sol del membrillo, por ejemplo, ponemos bastante en tela de juicio esa idea. Yo lo cerraría muchísimo más. Ya lo sé, pero nos vamos con la cámara entonces. Vámonos. Venga. Y vamos así, vamos antes de que nos vamos con el, sacarla. Nos vamos con el trípode. Sí, venga. 1, 2 y 3. Vale, yo me quedo aquí para... Pero acompáñame, Javi. Hostia. El lado que prefieras. Reivindicamos un poco el material, las tomas falsas o el material que da muestra del propio proceso nuestro como casi lo único real que ocurrió allí. La propuesta era restituir el cuadro a la naturaleza, ¿no? Dado que, y esa era la idea principal, poner el cuadro en el que Antonio López fracasa pintándolo en la película y dejar que la naturaleza lo erosionara. Y al final la naturaleza no erosionó el cuadro, pero nos erosionó a nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, mediante ese proceso de ir quitando capas de la cebolla y desvelar todo el artificio, pues poníamos en tela de juicio que la mirada menos intervenida o menos contaminada no deja de ser una construcción y un dispositivo más. Le escribimos a Erice en su momento. ¿Le escribiera? Sí, se lo enviamos. Para pedirle un poco de... Hombre, se lo enviamos para ver qué le parecía, o sea, nosotros ni siquiera, yo creo que el corto ni siquiera lo habían seleccionado en Documenta Madrid de aquella, y se lo enviamos para ver qué le parecía y nos mandó muchos ánimos y que le había parecido muy bien, que querían que fuéramos 3. ¿Qué opinas? ¿Qué pasa? Nada, ya está. Estaba grabando... ¿Y ahora qué? ¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corte! ¡Riégueme! Me gusta mucho el humor que se genera debido al contraste entre los subtítulos con esas imágenes vacías, que son planos contra planos de paredes, ¿no? de Madrid, en contraste con un texto muy muy grave en el que se está hablando del amor, no sé, ¿no? De la muerte, por favor mátame, tal. A mí personalmente me hace mucha gracia. Me parece que fue una idea muy concreta, de resolución muy concreta y muy sencilla, y con un resultado que es el que es, ¿no? Luego hay gente que lo interpreta de 1000 maneras distintas, de cosas que nunca estaban en la mesa cuando se hablaba de este corto,
como si era un homenaje a los no lugares, a los lugares, bla, 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 para nada. Pero a mí me gusta por eso, por el humor que se crea. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas, no sé qué sea más fuerte, de trabajar en colectivo y no individualmente? Porque supongo que cada uno ha hecho algo individualmente, aparte de ser. Bueno, una ventaja es bueno, la riqueza de puntos de vista que surge, ¿no? De que seamos tres personas que nos conocemos desde hace mucho, tenemos gustos similares, no soportamos cosas que similares también, o sea que tenemos un marco de referencia bastante común, ¿no? Tú te puedes hacer una propuesta y esa propuesta pues, va a ser debatida por el resto de miembros. Sobre esa propuesta se van a aportar cosas. Y es digamos, un proceso de mejora. Con esto se consigue también que, bueno, que tengas que tener claro qué es lo que estás haciendo, ¿no? Para poder explicarlo al resto de las personas, con lo cual se genera, no sé, transparencia. Luego también al ser tres se pone, creo, una ley muy marcial de trabajo. Como no tienes que responder ante ti mismo, sino ante otras dos personas, si tú dices que vas a hacer esto para el viernes o mañana se rueda, ¿sabes? O sea, realmente tienes un compromiso con otros dos. Quizás si estás tú solo, te apetece menos, te entra la pereza, no sé. Dentro de lo práctico también no olvidar que al ser tres podemos repartirnos... Mucho trabajo. Hay muchísimo trabajo de carácter administrativo detrás de cada proyecto, desde burocracia para poder grabar en algún lado, o luego ya distribuir y hacer todas las gestiones para mandar cortos a festivales y cosas así, y eso es un trabajo inmenso que es en realidad que nos quita toda la energía y que una persona no podría hacer. No. Y entonces eso también es cierto que nos vamos refrescando. Si alguno de los tres pues, está más liado por temas de trabajo, pues siempre tenemos la máquina en funcionamiento, aunque sea bajo mínimos, pues porque nos vamos como pasando el testigo. Ya, claro. Es como que se autorregulan mucho los estados de ánimo y se le quita importancia a todo. En el fondo somos tres personas pasándonoslo bien y eso está muy bien.